6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y esta mañana agradecemos la presencia aquí en el estudio de 11 Noticias de Felipe Ávila, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Buenos días, doctor Felipe Muy Ávila. buenos días, Bienvenido. muchas gracias. Gracias. ¿Cómo Gracias estás, por Felipe? estar acá. Gracias por Muy acompañarnos. bien, muchas gracias. Bienvenido siempre. Encantado. Y pues bueno, hoy es una fecha histórica, cada 21 de marzo conmemoramos pues este aniversario del natalicio de don Benito Juárez García. Se cumplen pues 219 años de aquel nacimiento y pues regularmente es cuando se conmemora o se recuerda este gran legado pues de este hombre, de este mexicano oaxaqueño que pasó por todos los puestos públicos prácticamente habidos y por haber en aquella época, incluido gobernador, ministro, magistrado, juez, hasta presidente de la República. En 2025, doctor Felipe Ávila, ¿cómo recordar el legado de Benito Juárez para todas las mexicanas y mexicanos? Con mucho gusto. Bueno, sin duda Benito Juárez es uno de los mexicanos más eminentes. Quizás sea el mexicano más conocido y reconocido a nivel internacional. Es una figura que encarna la construcción de la nación mexicana, la defensa de la soberanía, de la independencia, la dignidad, es también la encarnación de la ley y de la justicia. Y creo que a Juárez le tocó encabezar a una generación excepcional de mexicanas y de mexicanos que lograron sacar adelante al país que se estaba desgarrando, se estaba deshaciendo después de la desastrosa guerra con los Estados Unidos, en donde perdimos más de la mitad del territorio nacional. Parecía que México no tenía futuro, que México se iba a desintegrar. Continuaba la lucha entre los liberales y los conservadores. Y sin embargo, pues Juárez logró encabezar a una generación excepcional que no solamente mantuvo la cohesión y la unidad nacional en épocas muy adversas, porque le tocó la guerra de reforma, una guerra civil en donde el país se dividió prácticamente a la mitad. Los liberales lograron salir adelante y sin embargo pues los conservadores no se cruzaron de brazos y pidieron el apoyo a uno de los imperios más grandes de la época, al emperador Napoleón III de Francia. Francia nos invadió, sufrimos una segunda intervención y una segunda guerra extranjera, y a pesar de las dificilísimas condiciones, Juárez logró salir adelante. Claro. Y salió el país adelante con él. Entonces creo que Juárez representa este esfuerzo extraordinario de mediados del siglo XIX de mexicanas y mexicanos que quieren conservar su país, que quieren conservar su independencia, su libertad, su soberanía, su dignidad, pero también apegados estrictamente a las leyes, a las instituciones. Y bueno, por fortuna este esfuerzo extraordinario valió la pena porque México pudo salir adelante y creo que ese es el mejor legado que Juárez y su generación nos ofrece. A través de su soberanía. Un legado, Felipe, que sigue vigente, porque son principios fundamentales del Estado mexicano, hablar de libertad, hablar de soberanía, hablar de las leyes de reforma, hablar de la figura de Juárez, siempre se destaca cuando nos referimos a su persona, que es el hombre que tiene pues un referente en todos los ámbitos, porque lo vemos en nombres de calles, lo vemos también en nombres de hospitales, lo vemos siempre resaltado, y más con esta frase, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y muchas frases que han acompañado y que acompañaron su historia, y hablaban de él como un personaje pues que siempre mantenía la calma a pesar de los graves hechos que enfrentó. ¿Cuáles son esas características que como historiador tú detectas en un personaje como Benito Juárez, a diferencia de otros luchadores sociales? ¿Por qué es tan importante, no solo por el legado, sino por su imagen, su figura, su presencia, su persona? La persona de Juárez, ¿quién era él? Referido a como lo hemos estudiado ahora, Felipe. Pues es muy importante lo que comentas, porque hay que recordar y subrayar que Juárez es un indígena zapoteco. Así es. Un indígena que nació en un poblado que no tenía más de 20 familias, que no sabía el español,
que creció en un ambiente rural de extrema pobreza, que él tuvo que emigrar y caminar a pie desde su pueblo natal hasta la ciudad de Oaxaca, porque él tenía ganas de crecer, de progresar, de educarse. Tuvo que entrar al seminario porque era la única manera en que un indígena pobre, sin recursos, podía estudiar, a pesar de que no le gustaba la carrera eclesiástica. Claro. Y después, cuando logra hacer su bachillerato en el Seminario de Santa Cruz de Oaxaca, ingresa al Instituto Científico y Literario y es el primer abogado en recibirse en el estado de Oaxaca, y esto es un logro excepcional porque, como bien comentabas, desempeñó una infinidad de cargos. Sí. Pero él es alguien que se hizo con su propio esfuerzo en un medio muy adverso, en donde todo estaba en contra, sobre todo para un indígena zapoteca como él, y sin embargo eso fue templando su carácter. Exacto. Y creo que una de las cosas más extraordinarias de su figura es su personalidad austera. Él representa también uno de los valores que ahorita más reivindicamos y que tiene más importancia en el México de hoy, la austeridad republicana, la ecuanimidad, el no hacer aspavientos, el no ser soberbio, el mantener la sencillez y la humildad, el tener una personalidad adusta, pero un carácter férreo, sí, inconmovible, porque creo que si no hubiera tenido esa convicción, esa ética personal, esa austeridad personal también, esa entrega a su familia y ese patriotismo, creo que no hubiera podido encabezar ese esfuerzo extraordinario por mantener a México en pie. Y creo que el que haya sido una persona con esas características, con ese carácter, claro, con esa firmeza, con esa convicción, pues no hubiera podido salir adelante, porque además la gente lo veía como ejemplo. Y no sí, tenía que ser un gran orador, no tenía que tener un gran carisma, no tenía que arrastrar a multitudes y desatar odios y pasiones. Simplemente tenía que ser una persona sencilla que encarnaba a la República, que encarnaba a la legalidad, que encarnaba a la independencia, la soberanía y la dignidad nacionales, sin hacer, sin proponérselo quizá, ¿no? También, ¿no? pero sabiendo que lo tenía que hacer. Quizá él hubiera querido que hubiera otras circunstancias, ¿no?, más favorables, porque de verdad cuando uno se pone a ver la historia de México y la biografía de Juárez, creo que difícilmente se puede pensar que se hubieran atravesado por condiciones más adversas que las que le tocaron a él, a su familia, a sus hijos. Tuvo 12 hijos con Margarita Maza, una mujer extraordinaria que lo acompañó siempre. Bueno, 5 de ellos murieron en esos años tan difíciles. Entonces, el tener que mantener la calma, la cabeza fría y la lucha por sacar adelante al país en condiciones familiares terribles, con el dolor que significa la pérdida de un hijo, de una hija. Y la separación también de su La familia. separación por tanto tiempo, en donde Margarita se hizo cargo de la familia, de los cuidados, y sin embargo estaba ahí, apoyándolo siempre, dándole consejos, indicándole por dónde seguir, dándole fortaleza. Yo creo que también Juárez no hubiera podido hacer lo que hizo sin el apoyo de Margarita. Sí, justamente es a donde nos quisiéramos ir. ¿Qué aprender de Margarita Maza, una mujer que incluso pues muy joven se casa, doctor Felipe Ávila, con Benito Juárez, pero que siempre está ahí, que incluso hace suyas también estas ideas liberales, y ya lo describía usted hace un momento, se hace cargo de la familia cuando tienen que separarse, pero incluso le proporciona recurso económico a Juárez? Entonces, ¿qué aprender también de esta figura de Margarita Maza Parada, que es su nombre completo, ¿no? Porque pues si bien Juárez tuvo esta determinación que usted nos describe, este arrojo y enfrentar condiciones muy adversas, pero también tuvo a una gran persona, una gran mujer que siempre le ayudó precisamente pues a seguir adelante. Bueno, Margarita Maza Parada es una mujer extraordinaria. Yo creo que necesita mayor reconocimiento, porque yo estoy convencido de que la compañía de Margarita fue fundamental para que Juárez pudiera hacer esas hazañas
heroicas y prodigiosas que lo convierten en uno de los grandes personajes de nuestra historia, pero Margarita estuvo siempre ahí. Margarita era una niña adoptada de una familia con recursos económicos, en donde trabajaba una de las hermanas mayores de Benito Juárez como sirvienta. Precisamente cuando Juárez sale de Guelatao y que se traslada a la ciudad de Oaxaca, llega a la casa donde estaba trabajando su hermana y le brindan alojamiento, y ahí es donde conoció a Margarita, que era apenas una niña. Sí, claro. Juárez le llevaba 15 años, ¿no? Entonces es muy importante porque desde ahí se conocen, se enamoran. Juárez hace pues una carrera brillante como profesionista, se recibe como abogado, se casan, y desde entonces no se puede pensar en Benito sin Margarita. Son una pareja que está unida todo el tiempo. Margarita, en los momentos en que Juárez entra a la cárcel, porque incluso pasa un tiempo en las mazmorras de San Juan de Ulúa, ella es la que se hace cargo no solamente de los hijos, sino también de la manutención del marido. Ella es la que le brinda apoyo económico, pero sobre todo apoyo moral, porque comparte completamente la ideología liberal, el compromiso y la convicción que tiene su esposo, y es un matrimonio en donde los dos son los que logran salir adelante y sacar al país de su encrucijada. Entonces es una mujer extraordinaria que tiene que ser recordada por sus convicciones, por su compromiso, por su ética, por su espíritu de lucha, por hacerse cargo de la familia, de los cuidados, por apoyar a su esposo, que además era el mexicano más importante de la época, ¿no? Claro. Entonces, Margarita tiene que reconocérsele así, que gracias a ella y en buena medida por ella, Juárez pudo sacar adelante al país. Así es. Claro, de hecho ella enferma, Felipe, muere, y él años después también parte, y siempre la tuvo presente y siempre estuvo muy cerca de esta mujer fundamental, como bien nos dices, con esta familia que tenía que sacar adelante. Ahora, esta parte de la relación de Benito Juárez con la ciudadanía, en un México convulso, en un México enfrentado con Estados Unidos, con la invasión europea, el imperio presente, las figuras de Maximiliano, que también estaban sobre este panorama. Benito Juárez tuvo un gobierno itinerante, o sea, venía prácticamente huyendo del enemigo. ¿Cómo se construye la relación y la cercanía de Benito Juárez con el pueblo de México en medio de este México convulso, enfrentado, constantemente amenazado por el exterior? ¿Y qué fue lo que vio Benito Juárez que logra desactivar estos constantes amenazas de fuera del país, para que incluso se reconociera, no sé, tuvo esta visión de ver a Estados Unidos como en algunos momentos el aliado? ¿Cómo fue esta relación, esta política exterior, si podemos llamarla de alguna manera, desde la visión juarista, enfocada en la relación que tenía con el pueblo de México, que tenía que creer en que él era la persona que iba en los años más difíciles y más graves para México sacarlos adelante, Felipe? Pues es muy importante lo que preguntas, porque Benito Juárez fue presidente de la República desde 1858 hasta su muerte en 1872. De todos esos años, la mayor parte del tiempo, el gobierno de Benito Juárez fue itinerante, porque se vino la guerra civil, la guerra de reforma, y después se vino la intervención francesa y la lucha contra el imperio de Maximiliano. El gobierno de Juárez a veces era casi simbólico, porque era un pequeño grupo de Juárez y sus ministros, sus consejeros, quienes lo acompañaban, sus generales, que además estaban combatiendo en distintos lugares de la República, y tanto en la guerra de reforma como en la lucha contra el imperio de Maximiliano, el gobierno de Juárez tuvo que huir y refugiarse en distintas poblaciones y hacerse fuerte. Incluso tuvo que salir de México, ir hasta Panamá y regresar por Veracruz, porque no le quedaba de otra. La república, él la representaba y era una república errante,
una república itinerante, una república que a veces estaba en el centro de la república, estaba en San Luis, a veces estaba en Durango, a veces estaba en Chihuahua, a veces tuvo que irse hasta Paso del Norte, sí, hoy Ciudad Juárez, en su honor, así se llama, esta importante población fronteriza. Y lo importante es que durante esa resistencia, Juárez recibió el apoyo y el respaldo popular, y gracias a eso es que pudieron revertirse las difíciles condiciones que enfrentaba, porque poco a poco esa resistencia fue inflamando el espíritu patriótico, exacto, de los mexicanos, de las mexicanas, y poco a poco se comenzaron a ganar batallas y a reconquistar territorios y a ocupar poblaciones y a avanzar y a hacer retroceder a sus enemigos hasta derrotarlos, ¿no? Entonces, por un lado, creo que la relación que logra establecer Juárez con el pueblo de México es de tal magnitud que el pueblo de México lo respalda y se vuelca a apoyarlo porque sabía que el presente y el futuro de México estaba en el apoyo a Juárez. Y la relación con Estados Unidos es muy, muy interesante porque Juárez tuvo que refugiarse varias veces o tuvo que exiliarse en Estados Unidos y trabajar en trabajos muy humildes para lograr sobrevivir. Pero también Margarita, él la manda en los momentos más difíciles de la lucha contra los franceses, manda a Margarita y a sus hijos a Estados Unidos, pero también a que les sirva como embajadora. Así y ella tiene contacto, es recibida casi como representante del gobierno de México y logra obtener importantes apoyos. Y algo que también hay que subrayar es que Juárez tiene el apoyo de Abraham Lincoln, el apoyo de Estados Unidos y de un presidente también extraordinario estadounidense como lo es sin duda Abraham Lincoln, sí, también sirvió de contrapeso para que los franceses vieran que cuando ya estaban siendo derrotados en México, Napoleón decidiera retirar a las tropas, porque además ya había terminado la guerra de secesión en Estados Unidos, y ya habían triunfado los del norte, que derrotaron a los esclavistas del sur, y entonces Estados Unidos, con un gobierno fortalecido, también pues no veía con buenos ojos que un imperio europeo estuviera estableciendo una colonia en un país fronterizo de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, también es importante el apoyo que en este momento el gobierno de Benito Juárez, que encarnaba la República, tuviera el apoyo de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, y particularmente de Abraham Lincoln. Entonces, eso es algo que también habría que reconocérsele, porque pues la complejísima relación con los Estados Unidos tampoco es de negros y blancos siempre. También ha habido momentos en donde ha servido mucho el respaldo de gobiernos democráticos como el de Abraham Lincoln. Sin duda. Doctor Felipe Ávila, podríamos llevarnos una hora en platicar de Juárez, porque sin duda pues son muchos los aspectos que hay que tocar. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México tiene un sinfín de documentos que sin duda pues hacen que uno cada vez busque más sobre Benito Juárez, pero llama la atención, digo, entre sus cartas a Margarita Maza, a Maximiliano y a infinidad de personajes, llama la atención también esto que recupera el INERM sobre la caricatura política que se hacía en aquellos años. Esta forma de retratar a Benito Juárez, que si bien pues ya nos lo ha descrito ampliamente, con esa determinación, con ese tesón, pero aún así también era centro de cierta sátira política de aquella época. ¿Cómo nos lo podría describir? Que también Juárez tuvo que enfrentar precisamente pues a la opinión pública. Sí, es muy importante también esto que comentas, porque en el México de la época, este México tan polarizado, tan enfrentado, una parte de la batalla política e ideológica se daba en los periódicos, en la prensa. Es una de las épocas, yo creo que de gloria del periodismo nacional, porque había unas plumas extraordinarias, unos caricaturistas extraordinarios que daban la batalla ideológica, política en las páginas de los diarios. Y la caricatura política es quizá la manera más diáfana de expresar la opinión de sectores de la sociedad mexicana que ahí se manifestaban,
Y es muy, muy importante esto que señalas, porque hay una caricatura política que es feroz contra Juárez, que lo caricaturiza, lo ridiculiza, lo pinta de una manera grotesca, ¿no? Porque es una forma de los enemigos de Juárez, de los conservadores, de minar su legitimidad, su prestigio, la forma en que era visto por un sector de la sociedad que leía los diarios. Pero al mismo tiempo hay una contraparte, hay periódicos liberales, periódicos republicanos, en donde escriben algunas de las mejores plumas que hemos tenido en nuestra literatura, porque hay que recordar que esa generación combatía con las armas, con la espada en la mano, pero también combatía con la pluma, ¿no? Y a través de sus páginas, que son páginas esplendorosas, uno ahí ve reflejado el pensamiento de una generación excepcional, llena de patriotismo, llena de convicción, llena de amor a la patria, pero que también todo el tiempo está combatiendo a sus enemigos. Entonces es muy importante acercarse a estas páginas y a estas imágenes, porque ahí está reflejado el México convulso que se está definiendo en un momento crucial de su historia en esos momentos, ¿no? Claro. Por último, rápidamente, Felipe, yo sé que es muy difícil elegir algo acerca de la vida de Benito Juárez, pero tú, si quieres en lo personal o como director del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, ¿qué biografía de Benito Juárez crees que es la más completa, la que trae la información que necesitamos saber y que hoy quien esté escuchando esta conversación contigo tenga curiosidad de echar un vistazo a la historia y a la vida de Benito Juárez? ¿Por dónde nos vamos en esta búsqueda sobre un personaje tan importante como Benito Juárez? Bueno, a mí me gusta mucho la biografía de Ralph Reeder, también la de Justo Sierra, y yo invitaría también a que leyeran la voluminosa obra que coordinó Daniel Cosío Villegas de la historia moderna de México. Ahí hay varios volúmenes que hablan de la economía, de la sociedad, de la política, de las relaciones exteriores, un mosaico hecho por un conjunto de historiadores de gran talla que representa muy bien el México de esa época. Y desde luego, pues también los invito a que lean Los apuntes a mis hijos, que es una autobiografía pequeña de Benito Juárez dirigida a sus hijos, en donde él va describiendo los avatares de su vida, desde que recuerda, no recuerda a sus padres porque murieron cuando él tenía 3 años, pero a partir de sus primeros recuerdos infantiles hasta cuando comienza la encrucijada de México, son unas páginas maravillosas que además se pueden consultar en internet fácilmente, y ahí uno ve al hombre, al ser humano, al padre sensible que está tratando de transmitir a sus hijos estos valores de amor a la patria, de honestidad, de integridad, de compromiso, pero además él se va pintando en un México muy interesante y decisivo, porque si no hubiera salido adelante la generación de la Reforma, pues quizás tú y yo no estaríamos platicando aquí. Gracias, Felipe. Siempre importante aprender de ti, de tu conocimiento y de la vida de un gran mexicano como lo fue Benito Juárez. Muchas gracias. Al contrario. Invitado siempre a este Felipe espacio, Ávila. el doctor Muchas Felipe Ávila, con nosotros esta mañana.